Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de números. En este caso vamos a mirar, digamos, los mismos números, pero desde otra perspectiva, si te parece. Exactamente, claro, y de una perspectiva que es clave, Fabián, digamos, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, porque estamos hablando del Frente Renovador, el bloque de mayor representación parlamentaria desde el lado de la oposición. Seguramente la provincia de Buenos Aires, y Scioli en particular, va a tener que negociar con ellos, no sé si algunas modificaciones o qué, pero por lo menos para que le habiliten el número de votos necesarios, entre otras cosas, para el endeudamiento que prevé Scioli en el proyecto de presupuesto que acaba de presentar. Exactamente, para eso lo hemos convocado a Jorge Sarguini, ex ministro de Economía de la provincia, ex funcionario nacional, ahora diputado provincial por La Plata, por el Frente Renovador. Y Jorge, jefe de bloque del Frente Renovador. Exactamente. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Bueno, siempre lo convocamos, siempre lo molestamos para cuando hay que hablar de números. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos ahí unos números que ha dado a conocer el gobierno sobre básicamente el esquema de lo que es el presupuesto, que si la producción lo puede poner en pantalla, ahí está. Mire, el presupuesto presentado así parece que es imposible votar en contra, digamos. ¿A qué se van a oponer? ¿A que haya un resultado financiero de 78 millones? ¿Que les parece poco? Digamos, ¿cuál sería una lectura así genérica de no, la primera lectura es que desde hace varios años el presupuesto de la provincia no tiene nada que ver con lo que después la provincia ejecuta. Entonces, el valor del presupuesto es alto cuando el presupuesto significa efectivamente un compromiso de la provincia respecto al cual va a ser la política fiscal que va a llevar adelante. Cuando uno a lo largo de los años se encuentra que el presupuesto dice una cosa y después la realidad dice otra, ahí aparecen las dudas. Claro. Yo podría plantear esto al revés. Yo diría, si la provincia tiene el equilibrio que muestra en su presupuesto, ¿por qué no invierte en las rutas que son realmente un desastre y el riesgo para cualquier bonaerense que las transita no necesita que yo le diga cuál es el estado? Si el presupuesto está equilibrado, ¿cuáles son las razones por que los hospitales están como están? Si el presupuesto está equilibrado, ¿por qué los chicos pierden el 10%, por lo menos el 10% del ciclo lectivo y las aulas están como están? ¿Por qué los patrulleros que vemos en la calle están en el estado que están en materia de mantenimiento, a partir del día 10, si no fueran los intendentes los que pagan la nafta, los que pagan las cubiertas, no podrían ni andar? ¿Cuál es la explicación de que una provincia que muestra equilibrio tiene todos esos déficits? Una explicación, Jorge, puede ser, digamos, que aun cuando esté equilibrada, el cálculo de gastos que se hace para cada una de las diferentes áreas esté subestimado. En realidad la explicación es que no, porque si uno encuentra, además si uno mira adentro de ese presupuesto, como puede mirar el del año en curso, el 2014, pareciera ser que además el equilibrio se logra haciendo todas esas cosas, porque hay promesas de inversión, hay planillas de obras que nunca se hacen. No, claro que no. Y eso en términos de ejecución del presupuesto. Yo sé que esto que digo es técnico y puede requerir análisis de quienes son más profesionales en la materia, pero además de lo que dice el presupuesto, después viene la caja, porque hay muchas cosas que el presupuesto dice que haría, que el gobierno algunas hasta las pone en marcha, pero después no las paga. Entonces, la explicación es que hay una gran diferencia entre lo que el presupuesto dice y la realidad dice. Una de las razones por las que hay una gran diferencia es porque en la provincia, al igual que la nación, existe un artículo en una ley de administración financiera que luego le permite al Ejecutivo Provincial modificar a su gusto lo que la legislatura... ¿Una especie de ley de emergencia, digamos? No, es una ley de superpoderes, donde le da al Ejecutivo la facultad de modificar lo que la propia legislatura ha votado. Y creo que es lo primero que vamos a tener que poner blanco sobre negro este año a la hora de tratar el presupuesto. Vamos a tratar un presupuesto, vamos a aprobar determinadas partidas presupuestarias tal cual la Constitución nos da como facultad a los legisladores,
Bueno, eso tendrá valor sí, solo si se elimina esa facultad que hoy tiene el Ejecutivo después de modificar la ley de presupuesto a gusto. La modifica a gusto, sí, ejecuta otra cosa, entonces muestra cuadros con equilibrios, muestra desendeudamiento, muestra todo lo que muestra cada vez que presenta el presupuesto, y cuando uno va a la realidad se encuentra con un déficit, no solo fiscal, sino con un déficit en todos los servicios de la provincia. ¿Y ustedes van a pedir que se derogue esa ley de superpoderes? Absolutamente. ¿Está dentro del presupuesto o es otra ley aparte? No, es una ley aparte. Antes, cuando había crisis, en momentos de serias dificultades, se otorgaban ciertas facultades en cada una de las leyes de presupuesto, o sea, en cada año, ciertas facultades al Ejecutivo para hacer algunas modificaciones. En algún momento, en el año 2007, si mal no recuerdo, el Gobierno Nacional, que venía haciendo lo mismo, dentro de la Ley de Administración Financiera Nacional, incorporó superpoderes permanentes y amplios. O sea, para todas las partidas. La provincia de Buenos Aires no tardó en copiarla e incorporó a su propia ley de administración financiera las mismas facultades, que es una gran contradicción. La ley de administración financiera es la ley que dice cuáles son las pautas para confeccionar el presupuesto, pero tiene un artículo que dice, más allá de todo esto y más allá de lo que diga el presupuesto, quien esté al frente del Poder Ejecutivo lo puede modificar. El Frente Renovador dice, perfecto, nosotros nos sentamos a discutir el presupuesto y demás, pero antes vamos a discutir la ley de administración financiera de la provincia de Buenos Aires. O juntos. Sí. O en el medio, bueno, no importa, presupuesto, pero ustedes digamos, presentaron un proyecto en ese sentido. Estoy ingresando en estas horas un proyecto que elimina el artículo de la ley de administración financiera. ¿Será condicionante del Frente Renovador para el voto del presupuesto? Veremos, yo no quiero anticipar nada porque el presupuesto no lo hemos visto. Ahora, Sargini, yo le anticipo algo, digamos. Si ustedes no le aprueban el presupuesto a Scioli en la provincia de Buenos Aires, lo de mínima que van a tener que escuchar es que le ponen palos en la rueda del gobernador. Yo no estoy diciendo eso. Ajá. Yo estoy diciendo, la ley de presupuesto tiene sentido si ese artículo no sirve. Porque si ese artículo sirve, quiere decir que eso que está diciendo ese cuadro que ustedes me mostraron puede ser eso o cualquier otra cosa modificable a gusto del Poder Ejecutivo. Y de hecho, es una facultad que el Poder Ejecutivo ha utilizado todos estos años. ¿Cuál es el resultado? Que el presupuesto dice una cosa y la realidad dice otra. Clarito. Jorge, ¿y qué va a pasar en materia de endeudamiento en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires el proyecto estipula una necesidad importante de endeudamiento. Sí. 19.000 millones, creo. Algo así como de 19.000 millones de pesos para el próximo ejercicio. Y ahí requiere Scioli de que ustedes le den una mano con el voto. Sí, qué contradicción también aparece allí entre los cuadros que muestra el oficialismo. Claro, porque acá, mire, discúlpeme que le interrumpa el sí, razonamiento, porque además de lo que le preguntaba Albino, acá en este cuadro nos muestran cómo se ha venido, entre comillas, desendeudando la provincia. ¿Ustedes coinciden con eso? Porque también es más o menos el mismo discurso que a nivel nacional, que el país, la República Argentina, se ha desendeudado, por lo menos en los compromisos externos. Yo les contesto de la siguiente manera. La provincia, cada vez que se ve la ejecución del presupuesto, o sea, lo que ha pasado al final del ejercicio, siempre tiene déficit cuando se calculan los intereses que ha pagado. Y esto como en cualquier familia. Si una familia con sus ingresos tiene una deuda, cuando llega a fin de año no ha podido pagar ni siquiera la totalidad de los intereses de la deuda, ¿me puede explicar cómo se desendeuda? Desendeudarse quiere decir que la deuda de capital se va achicando. Ahora, si no tiene recursos para pagar la totalidad de los intereses, y esto no es que lo invento yo, hay que ir a las ejecuciones que muestra la Contaduría General de la provincia, que es el organismo que registra lo que efectivamente ha sucedido, y cuando uno va a las ejecuciones presupuestarias todos los años, todos los últimos años, hay déficit financiero. El déficit financiero quiere decir que con la totalidad de los recursos que la provincia tuvo, no alcanzó a pagar la totalidad de los intereses de la deuda. Si no alcanza a pagar la totalidad de los intereses de la deuda, es obvio que no disminuye deuda de capital. Y encima o sea, necesita endeudarse para pagar parte de los intereses. Ahora, si eso es así, y efectivamente es así, y eso está en la contabilidad oficial, que no se la muestra cuando se muestra el presupuesto, ¿cómo puede ser que se desendeude? El Estado en esto tiene, el razonamiento es el mismo que para cualquier familia. Uno se desendeuda
cuando con sus ingresos paga todos sus gastos, paga los intereses de la deuda y además le queda algo, o sea, tiene superávit financiero para cancelar parte del cuadro capital. ese es que Bueno, la economía de la provincia de Buenos Aires ha crecido tanto, es que la deuda representa un menor costo que antes. El cálculo respecto al Producto Bruto Geográfico es un cálculo confuso porque yo pregunto qué Producto Bruto Geográfico. Se ha cambiado totalmente el cálculo del Producto del PBI de la Nación cuando se cambió el índice de precios. Modificó el PBI, hay que ver si han hecho ese cálculo en la provincia. Después, cuando lo comparan contra los ingresos que crecen de manera brutal en la provincia porque la presión tributaria es cada vez más alta. Bueno, si la presión tributaria es cada vez más alta y la comparan con esos ingresos que cada vez surgen de un mayor aporte de los contribuyentes, bueno, puede ser que la relación de deuda contra esos ingresos caiga, pero eso no es desendeudamiento. Ahora, el desendeudamiento es cuando la deuda de capital se achica. Jorge, ¿qué propuesta tiene el Frente Renovador? Porque supongamos, si él dice, y yo necesito 200 pesos para el próximo ejercicio, pero la verdad es que junto 150, autorícenme a endeudarme por 50 pesos porque si no, no puede funcionar la provincia de Buenos Aires. En realidad hay que definir bien el rol del legislador. Yo sé que esto puede causar el reproche de mucha gente que vota legisladores para que modifiquen la realidad y tienen razón de hacerlo. De todas maneras, el presupuesto lo que expresa es el plan de gobierno del Ejecutivo. Ese es el plan de gobierno de Scioli. Nosotros podemos tomar una actitud ante ese presupuesto, votar ciertas cosas, votar otras o no votar nada. Lo que nosotros no podemos es tener una propuesta de gobierno alternativa, no gobernamos. Está bien, y tener una propuesta alternativa en el presupuesto. Imagino que tiene que tener, Jorge, que tiene que tener una posición. Si ustedes no la prestan nosotros tenemos definiciones generales. Y no le aprueban suba de impuestos, ¿cómo hace Scioli? Bueno, que yo no sé qué vamos a hacer. Vamos a analizar el presupuesto primero porque, insisto, el primer dibujo que llega del presupuesto es como ustedes decían en el inicio de esta charla. ¿Quién no va a votar un presupuesto que hace todo, que invierte, que pone más policías, que pone más maestros, que pone más enfermeros, que no aumenta los impuestos, que tiene superávit y que además se desendeuda? ¿Quién no va a votar esto? Bueno, pero cuando uno se mete adentro y empieza a verlo y lo empieza a comparar con la realidad, empiezan los problemas. Nosotros tenemos definiciones generales. La presión tributaria en la provincia no soporta más. Pero ahora también aumentan un poquito. Bueno, vamos a analizar qué están haciendo bien con los impuestos. La verdad, hable con cualquier contribuyente de la provincia de Buenos Aires y la presión tributaria no se soporta más. El gobierno dice que ha aumentado en un sentido de progresividad, que paguen más los que más tienen y bate el parche de la justicia social en la política tributaria de la provincia. La verdad, el impuesto que más crece todos los años es el impuesto sobre los ingresos brutos, que es el impuesto más regresivo porque se traslada a precio y lo pagamos todos nosotros cuando consumimos algo. Ese es el impuesto más regresivo que cobra la provincia y es el que crece. Ha pasado de representar el 55% de los recursos propios al 75-78% de los recursos propios. Es el que más ha crecido. Es más, el propio gobierno muestra en sus cuadros cómo ha caído el impuesto inmobiliario para justificar el aumento del inmobiliario. En realidad la participación del inmobiliario ha caído porque ha aumentado brutalmente el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, la presión tributaria global de la provincia está en su máximo histórico y los contribuyentes no soportan más, y además creo que queda claro que el gobierno que habla de tener una actitud anticíclica, está aumentando impuestos si es que lo pretende aumentar, cuando la actividad y los ingresos están en contracción, por lo tanto está teniendo una política absolutamente inversa a lo que su discurso dice. Entonces, primera definición, ¿se puede seguir aumentando impuestos en la provincia? No aguanta más la presión tributaria en la provincia. Pero mire, que esto puede eso es tan definitivo y concluyente, Jorge, digo, para el caso de los impuestos patrimoniales. Olvidémonos de ingresos brutos, de los impuestos que están relacionados con la actividad económica, que además está en crisis. Para el caso de los impuestos patrimoniales, ¿tampoco hay margen? Las viviendas han aumentado, digamos, la evaluación fiscal. Habrá que hacer un buen análisis de la evaluación fiscal, habrá que hacer un buen análisis respecto de qué facultades tiene el Ejecutivo para actualizar, y hay veces no utiliza y trata de tirar el costo político a la legislatura.
habrá que hacer un buen análisis de qué es lo que el gobernador está trayendo y también va a haber que hacer un buen análisis respecto de cómo se está cobrando el impuesto a los ingresos brutos. Porque en ese crecimiento que yo estoy señalando del impuesto a los ingresos brutos, buena o parte de ese crecimiento lo explica porque hay un sistema de retención, hay un sistema de cobro directamente a través de las operaciones bancarias que en muchos casos está haciendo que los contribuyentes estén pagando ingresos brutos de más sí. y vayan generando un crédito fiscal a su favor que nunca recuperan. Entonces, si el gobierno habla de reforma tributaria, discutamos todo. Discutamos si hay alguna demora, algún rezago en los impuestos patrimoniales, pero también discutamos si se está cobrando en exceso algún otro impuesto. Vamos a tener que discutir todo. Y si básicamente creo yo que la discusión del presupuesto, ¿saben para qué va a servir? Si se da una discusión en serio y el oficialismo está dispuesto a darla y nosotros estamos a la altura de las circunstancias, para poner blanco sobre negro la realidad de la provincia, a ver si es cierto lo que la publicidad oficial dice, que lo demuestre el presupuesto. La última, Jorge, de mi parte, y lo vamos a invitar más adelante cuando ya hayan desmenuzado un poco el presupuesto y tengan alguna posición un poco más firme además, claro. Porque recién ni siquiera lo deben de haber leído todo, ingresó recién hoy. La pregunta que uno le hace a veces a los hombres del oficialismo, y la verdad es que por lo menos a mí no me convencen, si no van las partidas necesarias para hacer frente a los aumentos salariales, porque es toda una tradición en el gobierno de Scioli, ¿cómo se financia eso? ¿Cómo financia eso la provincia de Buenos Aires? No ejecutando ninguna de las otras cosas que el presupuesto dice que va a hacer. Termina pagando solo salario, publicidad y alguna cosa más. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso digo, por un lado va lo que el presupuesto dice y por otro lado va lo que la realidad de la ejecución del presupuesto dice. La provincia está pagando salarios, está pagando publicidad, porque me consta que eso sí se paga, pero por otro lado recortó el 30% de los cupos a los comedores escolares. La inversión pública histórica en la provincia fue el 11% del presupuesto y ahora es el 2,5%. Así se financia. Deja de hacer inversión, deja de gastar en comedores escolares, deja de... O sea, usted dice, todo por aquello por lo que levanta la mano los legisladores, finalmente no sé, porque la provincia paga sueldo con eso. Paga sueldo. Dos de cada 3 habitantes en la provincia de Buenos Aires solo tiene salud si se la da al hospital público. Yo invito a los funcionarios oficiales que dicen que tienen una provincia equilibrada, que pasen por los hospitales públicos y vean cuál es la realidad de los hospitales públicos. Así se financia la provincia, no haciendo lo que dice que va a hacer y poniendo todo en salario, publicidad y muy poquita cosa más. El resto no se paga nada. Jorge Sarguini, presidente del bloque del Frente Renovador en Diputados, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, ahí estaba. Entonces, creo que por esta semana de números no vamos a hablar más. No, seguramente vamos a insistir con otras voces, también con diferentes representaciones, digamos, de hombres que representan a diferentes partidos políticos en la legislatura, la semana que viene cuando ya hayan por lo menos tenido toda una semana para analizar los números que ha elevado hoy recién el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En un ratito seguimos.